Hola, bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Derecho administrativo para un buen gobierno. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 232,000 personas. Esperemos que nos vaya mejor con las vacunas, aunque se menciona que pudiera haber otra ola de COVID por septiembre de este año. Por lo que verán, estimados radioescuchas, esta pandemia va a estar presente este año, por lo que, aunque regresemos a semáforo verde y todos los negocios estén abiertos, debemos tratar de seguirnos cuidando porque la pandemia continúa y debemos tenerlo presente en nuestras actividades diarias. Ahora sí, vamos a ver el tema de hoy. Derecho administrativo para un buen gobierno. Acaban de pasar las elecciones intermedias del actual sexenio, donde se renovaron gobernadores, presidentes municipales y diputados federales y locales. ¿Pero en qué consiste el trabajo de estos puestos de gobierno? Vamos a ver qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que el Estado para su funcionamiento va a dividirse de acuerdo a lo que marca el artículo 49 de la Constitución, en donde se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno tiene una función específica. El poder legislativo tiene la tarea de hacer leyes, el poder ejecutivo tiene la tarea de estar encargado de aplicar las leyes y el poder judicial tiene como misión declarar el derecho en los casos controvertidos. El poder ejecutivo explica sus funciones en los artículos 80 al 93 constitucionales y que con la ayuda del derecho administrativo tiene que desempeñarse correctamente. Entonces, ¿qué falta para tener una buena administración, para tener un buen gobierno? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que recordar que el Estado a través del Poder Ejecutivo desarrolla una actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades generales. Para la administración tendrá que utilizar medios personales, materiales y jurídicos para cumplir este fin. Para lograr lo anterior, tendrá el Estado que hacerse de recursos financieros, para luego administrarlos y utilizarlos correctamente con la ayuda del derecho fiscal, derecho administrativo y derecho presupuestario. En este programa vamos a hablar del derecho administrativo para un buen gobierno. En un programa anterior que tuvimos, hablamos del derecho fiscal y esperemos el próximo programa hablar del derecho presupuestario. Vamos a empezar a comentar el derecho administrativo para un buen gobierno. En días recientes me pareció interesante la postura del Poder Ejecutivo, al decir en una de sus conferencias que no van a permitir un mal gobierno y un mal uso de los impuestos por parte de los presidentes municipales y gobernadores, principalmente de los que no son de su partido, la llamada oposición política. Me pareció un buen mensaje político, pero en la realidad siempre todo se queda en buenos deseos, ya que en cada caso los presidentes municipales y gobernadores tienen diferentes estudios y formas de pensar, es decir, tienen diversas formaciones académicas. Por lo que el Ejecutivo Federal, aún teniendo ese buen deseo político, que existan buenos gobiernos y buen uso de los impuestos en sus gastos públicos, esto solo queda en buenos deseos políticos, pero en la realidad no la vemos reflejada en las calles y ayudas a los comerciantes de todos los que somos ciudadanos de a pie. Pero desde nuestro punto de vista, la política no debe estar peleada con el derecho. Es decir, si un político dice una idea de que debe de existir un buen gobierno y un buen uso de los impuestos en el gasto público, y en este caso por parte de presidentes municipales y gobernadores, nos deben también de explicar a los políticos cómo se puede hacer esto posible, y en este caso decirnos cómo se puede utilizar la doctrina de derecho administrativo para dar solución, para poder tener buenos gobiernos y de esta forma tener buenos resultados.
En teoría, el gobierno federal debería dar capacitaciones constantes a los gobernadores y presidentes municipales en la rama de derecho administrativo para lograr lo que menciona en sus discursos políticos y de esta forma se haga en realidad, pero con la ayuda de la educación legal administrativa. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar con el tema de hoy, el derecho administrativo para un buen gobierno. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas e indirectas de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Los próximos gobernadores y presidentes municipales tendrán que saber por lo menos esta lista de conocimientos que vamos a dar a continuación para tener buenos gobiernos. Punto 1. El acto administrativo. Punto 2. La extinción de los actos administrativos. Punto 3. La estructura de la administración pública que se divide en función pública y la organización administrativa. Punto 4. La administración pública paraestatal. Después de aprender estos conceptos, sigue ahora estudiar las finanzas del Estado. Veamos qué temas deberían de estudiar estos futuros gobernantes. Punto 1. El régimen financiero. En este punto es importante que entiendan los futuros gobernantes que el Estado debe tener una buena economía, donde exista redistribución de los impuestos y buen uso de estos para que existan empresas y éstas paguen impuestos para tener recursos en el futuro. Punto 2. El presupuesto general. Punto 3. Ingresos. Punto 4. La contabilidad pública. Punto 5. El empréstito y la deuda pública. Punto 6. El régimen patrimonial por parte del Estado, que se va a dividir en patrimonio del Estado, los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, la concesión administrativa. Punto 7. Modos de adquisición del dominio. Punto 8. La organización económica del Estado. Punto 9. La competencia económica. Punto 10. Monopolios de la legislación administrativa mexicana. Punto 11. La legislación administrativa y las inversiones extranjeras en México. Punto 12. Medios de acción de la administración pública. Y ahí se va a dividir en régimen de policía, derecho penal administrativo, teoría de las obligaciones administrativas, contrato de obra pública, contrato de suministro de abastecimiento, y el siguiente punto es la justicia administrativa, el recurso administrativo y el contencioso administrativo. También deben saber sobre los juicios fiscales y también deben saber sobre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los servidores públicos. Como verán, para lograr buenos gobernantes con buenos resultados, aparte de los buenos deseos, se necesita que todos los gobernantes, y en este caso que son gobernadores y presidentes municipales, fueran capacitados de manera constante en todos estos temas y que no los fueran aprendiendo con los errores que fueran cometiendo por su desconocimiento. En las campañas de este 2021 me tocó ver campañas tan diversas donde cantaban, bailaban, canciones de moda, pero ningún candidato explicó que ya sabía todos estos conocimientos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la doctrina en materia de derecho administrativo, o estar dispuesto a estudiar estos temas para tener buenos resultados. Si bien es cierto, muchos de nuestros nuevos gobernantes harán lo que hicimos alguna vez como estudiantes, tal vez copiar al de junto, en este caso al presidente municipal de junto o al gobernador de junto, pero sin saber la razón de sus actos de gobierno. Además de lo anterior, recordemos lo que mencionamos en nuestro programa anterior sobre el gasto público, en donde por no estar definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a libre criterio, en este caso a libre criterio de los congresos locales para sus gastos públicos estatales, en donde por no tener como principal fin los derechos humanos, cada quien destinará para lo que parezca importante, creando administraciones públicas donde no parezca que existen buenos resultados, pero la realidad es que todos actuarán conforme a sus criterios y formaciones académicas.
Como ciudadano de a pie, me gustaría que cambiara México, para bien, pero para hacerlo se necesita la educación, en este caso para los nuevos gobernantes que son gobernadores y presidentes municipales. Una educación en derecho administrativo de forma continua por parte de la Federación. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre derecho administrativo para un buen gobierno. Los invito a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla y tenemos envíos a toda la República. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.